pienses en nada. Yo te puedo mirar cuantas veces quiera y como quiera. Una esposa no se esconde del marido ni cuando se... A sus 67 años, Sergio Goyri, el legendario actor mexicano que cautivó al público con su imagen poderosa y autoritaria, ahora luce frágil, dejando al público atónito. Sus últimas apariciones ante los medios han revelado una verdad desgarradora: su salud se deteriora gravemente y su vida privada está llena de tristezas que no reveló durante años. ¿Qué le ocurrió a este hombre una vez indomable? En sus 67 años, Sergio Goyri siempre había sido reconocido por su presencia imponente, por esa fuerza casi intimidante que transmitía en cada personaje que interpretaba. Su imagen de hombre firme, de mirada tajante y energía inagotable formó parte del imaginario de millones de espectadores durante décadas. Por eso, cuando reapareció públicamente después de un largo tiempo de ausencia, nadie estaba preparado para lo que verían. Aquella figura poderosa parecía haberse desvanecido, sustituida por un hombre visiblemente frágil, delgado y agotado. Todo ocurrió durante un evento pequeño, algo que en otras etapas de su vida habría pasado desapercibido, pero que esta vez se convirtió en un momento dolorosamente revelador. Sergio llegó acompañado de un asistente, algo que por sí solo ya despertó preocupación. Caminaba despacio, apoyándose ligeramente en el brazo del joven, como si el peso de su propio cuerpo fuera demasiado. Su rostro mostraba un cansancio profundo, no solo físico sino emocional, como si hubiera enfrentado batallas silenciosas durante demasiado tiempo. Cuando sonrió a las cámaras, su gesto se notó forzado, casi débil, muy distinto a la seguridad con la que solía mirar a los reporteros. Sus ojos, que antes irradiaban determinación, ahora parecían perdidos, buscando fuerzas para mantenerse firmes frente a la atención pública. Incluso su voz, esa voz grave con la que había interpretado tantos personajes memorables, salió entrecortada, como si el aire no le alcanzara. Los periodistas presentes intercambiaron miradas. Algunos bajaron sus cámaras por unos segundos, sorprendidos por el contraste entre la imagen que recordaban y la que tenían enfrente. No era un simple cambio físico por el paso del tiempo. Había algo más profundo, algo que sugería un desgaste silencioso, una lucha interna que él había intentado esconder. Cuando uno de los reporteros le preguntó cómo se sentía, Sergio respondió con una frase corta: "Aquí vamos un día a la vez". No dio más detalles, no quiso hablar de enfermedades, ni de problemas personales, pero su tono, su lentitud al responder y su mirada triste decían mucho más de lo que sus palabras permitían revelar. Era evidente que su salud no estaba en buen estado, que algo lo había golpeado de una manera devastadora. Mientras saludaba a los fans que se acercaban, muchos se quedaron inmóviles por la impresión. No esperaban ver al ídolo de tantas telenovelas en ese estado. Algunos incluso rompieron en lágrimas recordando los tiempos en los que Sergio parecía indestructible. El contraste era tan grande que el ambiente cambió por completo de emoción a preocupación, de admiración a un silencio lleno de inquietud. A pesar de su debilidad evidente, Sergio hizo un esfuerzo enorme por mantenerse de pie, por cumplir con su presencia, por demostrar que aún seguía aquí. Pero cada movimiento revelaba la lucha que estaba librando. A veces parecía quedarse sin aliento, otras veces cerraba los ojos como si el dolor físico le atravesara el cuerpo. Sin embargo, nunca se quejó, nunca permitió que la vulnerabilidad lo dominara frente al público. Su orgullo, su disciplina y su carácter fuerte seguían allí, aunque envueltos ahora en una capa de fragilidad. Al terminar el evento, mientras se retiraba lentamente, las cámaras captaron un momento que se volvería viral. Sergio se detuvo un instante, respiró profundamente y se llevó una mano al pecho. No dijo nada, solo bajó la cabeza como si reconociera que su cuerpo ya no respondía como antes. Fue una imagen que impactó a todo México, una imagen que despertó miles de preguntas y preocupaciones. Esa aparición marcó un antes y un después, no solo para la prensa o los espectadores, sino para él mismo. Fue como si sin quererlo hubiera dejado al descubierto la verdad que había intentado ocultar, que estaba atravesando una etapa muy dolorosa, una etapa que lo había transformado física y emocionalmente. Y aunque no reveló nada más ese día, su apariencia habló por él.
Habló de cansancio, de desgaste, de una lucha silenciosa que apenas comenzaba a salir a la luz. A su edad, Sergio Goyri había aprendido a enfrentar el dolor con la misma fuerza con la que enfrentaba los papeles más duros de su carrera. Durante décadas se acostumbró a callar lo que sentía, a ocultar el cansancio detrás de una postura firme, a tratar las molestias físicas como simples obstáculos que podía derribar con disciplina. Pero lo que empezó a experimentar en los últimos años no era algo que pudiera ignorar fácilmente. Su cuerpo comenzó a enviar señales tan claras que, por más que intentara, ya no podía esconderlas. Todo comenzó con una fatiga que no tenía explicación. Al principio pensó que era estrés, que el paso del tiempo estaba haciendo su efecto natural, que solo necesitaba descansar un poco más. Pero la fatiga se transformó en un cansancio profundo, uno que no se aliviaba ni con sueño ni con reposo. Había días en los que levantarse de la cama parecía una batalla, días en los que sus piernas no respondían, días en los que su respiración se volvía lenta y pesada. Los dolores articulares también empezaron a hacerse presentes, como si cada movimiento recordara la cantidad de escenas de acción que había interpretado a lo largo de su carrera. Sin embargo, esta vez no eran dolores pasajeros, eran persistentes, punzantes, como si algo dentro de él se estuviera debilitando poco a poco. Sergio, fiel a su carácter fuerte, decidió no preocuparse y siguió trabajando, evitando consultas médicas. Y repitiéndose que todo estaba bajo control. Pero el cuerpo siempre encuentra la forma de exigir atención. Una mañana, mientras intentaba grabar una escena, sintió un mareo tan fuerte que tuvo que sentarse de inmediato. Su visión se nubló por unos segundos y sintió un dolor agudo en el pecho. Fue la primera vez que dejó ver su vulnerabilidad frente al equipo. Aunque intentó restarle importancia, su rostro pálido y la forma en que respiraba demostraban que algo no estaba bien. Finalmente, después de semanas de síntomas que se intensificaban, aceptó ir al médico. Las pruebas fueron exhaustivas. Cuando recibió los resultados, la expresión del doctor no dejó lugar a dudas, su salud no estaba en buen estado. Aunque no quiso compartir públicamente el diagnóstico exacto, Sergio confesó que se trataba de una enfermedad que requería tratamiento continuo, cambios en su estilo de vida y una vigilancia constante. No era algo mortal, pero sí algo que si no se controlaba podía deteriorarlo rápidamente. En ese momento, Sergio enfrentó uno de los dilemas más difíciles de su vida. ¿Debía revelar su enfermedad al público o debía proteger su imagen de galán fuerte, decidido y enérgico? La fama a veces se convierte en una prisión emocional, y para él admitir públicamente que su salud estaba fallando era casi como renunciar a una parte de su identidad. Por eso decidió callar. Continuó con sus compromisos, ocultando su deterioro detrás de sonrisas cortas y respuestas evasivas. Su familia fue la primera en notar que algo estaba sucediendo. Lo veían más delgado, más cansado, más distraído. Algunos días estaba de buen ánimo, pero en otros apenas tenía fuerzas para hablar. Aunque ellos insistían en apoyarlo, Sergio tenía la costumbre de cargar sus problemas solo. No quería preocuparlos, no quería convertirse en una carga, no quería aceptar que la enfermedad ya formaba parte de su vida. Las noches se volvieron especialmente duras. Mientras todos dormían, Sergio se quedaba despierto mirando el techo, pensando en lo que había perdido y en lo que aún podía perder. Sentía miedo, un miedo silencioso que nunca confesó en voz alta. Miedo a depender de otros, miedo a dejar de ser quien era, miedo a que su cuerpo lo traicionara de un momento a otro. Ese miedo lo acompañaba a todas partes, incluso cuando intentaba actuar con normalidad frente a las cámaras. Con el tiempo, el tratamiento comenzó, pero no fue fácil. Había días en los que las medicinas le provocaban cansancio extremo. Días en los que apenas podía mantenerse en pie. Cada visita al hospital le recordaba lo vulnerable que era, lo frágil que el cuerpo puede volverse, incluso en quienes alguna vez parecieron invencibles. Sin embargo, Sergio seguía luchando. Se negaba a rendirse, se negaba a dejar que la enfermedad definiera su vida. Lo más doloroso era admitir que su salud ya no le permitía trabajar al ritmo de antes. Tenía que cancelar proyectos, posponer grabaciones y rechazar ofertas. Y aunque nadie lo culpaba,
él mismo sentía un peso enorme en el corazón. La actuación había sido su refugio, su pasión, su motor, y ahora la enfermedad le estaba arrebatando lentamente esa parte de sí mismo. Aún así, en medio de su fragilidad, Sergio descubrió algo importante, que no era invencible, pero tampoco estaba solo. Que la vida, incluso con todas sus pruebas, todavía le ofrecía razones para seguir adelante, que la lucha no era solo física sino también emocional. Y aunque el camino se veía incierto, sabía que había llegado el momento de enfrentar la verdad que había ocultado tanto tiempo. Durante muchos años, mientras su carrera seguía brillando y su rostro aparecía en millones de pantallas, la vida familiar de Sergio Goyri atravesaba una tormenta silenciosa que muy pocos conocían. La fama que tantas puertas le abrió también fue una sombra constante que poco a poco se filtró en su hogar, creando distancia, malentendidos y heridas que con el tiempo se hicieron profundas. Aunque públicamente siempre se mostró como un hombre firme y protector, en privado Sergio llevaba consigo una mezcla de dolor, culpa y nostalgia por todo lo que había perdido. Las tensiones en su familia no llegaron de un día para otro. Se fueron acumulando con el paso de los años, entre grabaciones interminables, compromisos que lo mantenían lejos de casa y una presión mediática que rara vez daba respiro. Su pareja comenzó a sentir que él estaba más casado con su carrera que con la vida que habían construido juntos. Y aunque él insistía en que todo lo hacía por el bienestar de la familia, la ausencia emocional terminó por convertirse en una barrera difícil de derribar. Uno de los episodios que más lo marcó ocurrió en una noche aparentemente simple. Regresó tarde a casa después de una larga jornada de grabación, esperando encontrar un ambiente de tranquilidad, pero lo que encontró fue una discusión que se desató sin previo aviso. Se dijeron palabras duras, palabras que ninguno de los dos quiso pronunciar, pero que dejaron una herida profunda. Desde ese día, Sergio comenzó a sentir que su hogar ya no era un refugio, sino un terreno lleno de silencios incómodos y miradas que evitaban encontrarse. Con el tiempo, la comunicación se volvió más difícil. Intentaban hablar, pero siempre terminaban en desacuerdos. Su pareja le reprochaba la falta de atención mientras él trataba de explicar que el trabajo lo había consumido más de lo que imaginaba. Sergio no era un hombre que se diera por vencido fácilmente, y por eso intentó recuperar la conexión una y otra vez. Sin embargo, cada intento parecía llegar tarde, como si ambos ya hubieran empezado a caminar en direcciones distintas sin darse cuenta. Los hijos también sintieron ese distanciamiento. Aunque lo amaban profundamente, comenzaron a percibirlo como una figura lejana, alguien que estaba físicamente presente pero emocionalmente agotado. Sergio, consciente de ese dolor, intentaba acercarse, pero a veces lo hacía con torpeza, sin saber exactamente cómo reparar los vínculos que se habían debilitado. Había noches en las que se quedaba despierto pensando en todo lo que se había perdido, cumpleaños, reuniones, momentos simples que la vida le había reclamado, pero que él no supo priorizar. La enfermedad, que llegó cuando la familia ya estaba herida, hizo que todo se volviera aún más difícil. En lugar de unirlos, al principio generó más tensión. Sergio no quería preocupar a nadie, pero al mismo tiempo necesitaba apoyo. Su pareja, desgastada emocionalmente, no sabía cómo manejar la situación. Los hijos intentaban ayudar, pero también cargaban con sus propias dudas y resentimientos. Era como si la fragilidad de su salud hubiera revelado las grietas que el tiempo se encargó de esconder. Hubo un día especialmente doloroso que Sergio recordaba con claridad. Estaba sentado en la sala tratando de ocultar un dolor físico que se hacía cada vez más intenso. Su pareja pasó junto a él sin darse cuenta de su malestar. No fue una acción intencional, pero para él fue un golpe emocional. Entendió en ese instante que la distancia que los separaba ya no se debía solo a sus agendas o a sus responsabilidades, sino a una desconexión que había crecido silenciosamente durante años. Aún así, dentro de él quedaba un cariño profundo por su familia. Sabía que ninguno de ellos era culpable por completo. Todos habían puesto lo mejor de sí, pero la vida con su ritmo implacable los empujó hacia una ruptura emocional que nadie supo cómo detener. La soledad comenzó a instalarse en la vida de Sergio incluso cuando estaba rodeado de gente. Se sentía acompañado,
pero no contenido. Escuchado, pero no comprendido. Y esa soledad, una soledad silenciosa y pesada, se convirtió en una de las cargas más difíciles de llevar. A veces, mientras miraba fotografías de años pasados, se preguntaba en qué momento exacto habían dejado de sentirse como una familia unida. Se cuestionaba si había podido hacer algo distinto, si había podido luchar más, estar más presente. Escuchar mejor. Esos pensamientos lo perseguían especialmente durante las noches, cuando la casa estaba en silencio y el eco de sus propios recuerdos llenaba la habitación. La culpa y el arrepentimiento fueron emociones que se sumaron a su batalla personal. Sentía que había fallado, no como actor ni como figura pública, sino como hombre, como compañero o como padre. Aún así, una parte de él sabía que también había dado lo mejor que podía en su momento, aunque ese mejor no hubiera sido suficiente para mantener intacta la estabilidad de su hogar. En medio de esa tristeza, Sergio empezó a entender algo importante. Que la vida familiar es tan frágil como la salud, que si no se cuida, si no se alimenta, si no se escucha, se va deteriorando lentamente hasta convertirse en un cúmulo de recuerdos y silencios. Y aunque ya no podía cambiar el pasado, sabía que aún tenía la oportunidad de sanar, de pedir perdón, de reconstruir algo con quienes todavía permanecían a su lado. Ese pensamiento pequeño pero poderoso comenzó a iluminar un rincón de su corazón. Era la primera señal de que incluso en medio de la ruptura y el dolor aún había espacio para la esperanza. A sus 67 años Sergio Goyri descubrió que el verdadero dolor no siempre viene del cuerpo, sino del alma. La enfermedad lo debilitaba físicamente, pero lo que realmente lo llevaba al borde del colapso eran las emociones acumuladas durante años. La soledad, la distancia familiar, la sensación de haber perdido el control de su vida. Cada día se convertía en una batalla interna en la que intentaba mantenerse firme, pero la carga emocional era demasiado pesada. Incluso para un hombre con su fortaleza. Los médicos podían tratar el cansancio, el dolor en las articulaciones, la falta de energía, pero nadie sabía cómo tratar el vacío que comenzó a crecer dentro de él. Había noches en las que se despertaba sobresaltado, con el corazón acelerado, sin saber si lo que sentía era ansiedad, miedo, o simplemente el reflejo de una tristeza demasiado profunda para nombrar. En esos momentos se incorporaba en la cama y se quedaba en silencio escuchando el eco de la soledad que llenaba la habitación. La casa que alguna vez estuvo llena de risas, conversaciones y movimiento ahora parecía un lugar extraño. Los pasillos se sentían largos, fríos, silenciosos. A veces se levantaba y caminaba sin rumbo por los cuartos intentando encontrar algo que lo anclara, pero en lugar de eso, encontraba recuerdos que lo herían, fotografías de momentos felices que ahora parecían pertenecer a otra vida, objetos que antes tenían significado y que ahora solo despertaban nostalgia. Sergio comenzó a sentirse atrapado, como si la enfermedad lo hubiera detenido en el tiempo mientras todos los demás seguían adelante. Su pareja, aunque presente, ya no tenía la misma cercanía emocional. Sus hijos lo visitaban, lo llamaban, pero él sentía que no quería preocuparlos. Les restaba importancia a sus síntomas, fingía estar mejor de lo que realmente estaba intentando protegerlos, aunque en realidad esa actitud solo aumentaba su propio aislamiento. La angustia comenzó a manifestarse también en su cuerpo. Había días en los que perdía el apetito por completo, otros en los que la falta de sueño lo dejaba irreconocible frente al espejo. Se miraba y veía a un hombre que ya no era el mismo, un hombre cansado, marcado por el tiempo y por las circunstancias. Esa imagen lo golpeaba profundamente. Por primera vez en su vida sintió miedo, un miedo real a no poder recuperar la versión de sí mismo que creía perdida. Lo que más lo afectaba era la sensación de inutilidad. Acostumbrado a ser fuerte, independiente y decidido, ahora necesitaba ayuda para tareas simples. Cada vez que alguien lo apoyaba para levantarse o le recordaba que debía tomar sus medicamentos, sentía que su dignidad se desmoronaba un poco más. No lo expresaba, pero por dentro luchaba contra una mezcla de vergüenza y tristeza que lo hacía sentirse pequeño. A medida que los días pasaban, la ansiedad comenzó a convertirse en un visitante constante. Había momentos en los que su respiración se agitaba sin razón aparente,
momentos en los que su pecho se cerraba como si el aire no fuera suficiente. Intentaba controlarlo, pero la mente, cuando se acostumbra al miedo, encuentra maneras de alimentar la angustia una y otra vez. Una tarde, mientras estaba sentado en la sala, el silencio lo golpeó con fuerza. La televisión estaba encendida, pero él no prestaba atención. De pronto, sin poder evitarlo, comenzó a llorar. No fue un llanto ruidoso, sino silencioso, como si las lágrimas se escaparan sin permiso. Se llevó las manos al rostro tratando de contener una emoción que había retenido durante demasiado tiempo. En ese instante entendió que su alma también estaba enferma, que no bastaba con curar su cuerpo si no atendía la tristeza profunda que lo acompañaba. La depresión, esa palabra que muchos temen pronunciar, comenzó a rodearlo. No se trataba solo de tristeza, era una sensación de vacío que parecía absorberlo todo. Le costaba encontrar motivación incluso para las actividades que antes disfrutaba. Intentaba leer, pero las letras se confundían. Intentaba escuchar música, pero cada melodía le recordaba algo que había perdido. Intentaba actuar fuerte frente a los demás, pero por dentro sentía que se desmoronaba. Hubo un día en particular que marcó un punto crítico. Mientras intentaba prepararse para salir a una consulta médica, su cuerpo simplemente no respondió. Se sentó en el borde de la cama respirando con dificultad y sintió que el peso emocional y físico era demasiado. Cerró los ojos y permaneció así durante varios minutos intentando reunir fuerzas. Fue en ese momento cuando comprendió que ya no podía continuar solo, que necesitaba apoyo, que necesitaba abrirse aunque le costara admitirlo. Poco a poco comenzó a hablar con su familia sobre lo que sentía. No fue fácil. Las palabras salían entrecortadas, cargadas de miedo y vulnerabilidad, pero al hacerlo sintió una ligera liberación, como si hubiera quitado una capa del dolor que llevaba encima. Su familia, al escuchar la verdad, comenzó a estar más presente. No siempre sabían qué decir, pero su compañía comenzó a aliviar de a poco la oscuridad que lo rodeaba. Aún así, el camino seguía siendo difícil. Los días buenos se intercalaban con días en los que no tenía fuerzas ni para levantarse, pero dentro de esa oscuridad lentamente empezó a surgir una luz pequeña, débil, pero constante. Era la señal de que su espíritu, aunque herido, todavía tenía la capacidad de luchar. Pequeños momentos en los gestos de cariño, en el acompañamiento silencioso, en la certeza de que incluso las batallas más difíciles pueden encontrar una tregua. Y así, paso a paso, Sergio Goyri comenzó a reconstruirse, no como el actor fuerte y dominante que el público conoció, sino como un hombre que aprendió a aceptar su fragilidad, a abrazar sus miedos y a encontrar belleza incluso en los días más grises. Su historia de lucha, marcada por dolor pero también por resistencia, se transformó en un recordatorio poderoso de que incluso cuando el cuerpo se debilita, el espíritu siempre puede encontrar un camino hacia la luz. La historia de Sergio Goyri nos recuerda que incluso los más fuertes pueden quebrarse y que no existe edad ni momento en la vida en el que uno deje de necesitar amor, compañía y esperanza. Su fragilidad, lejos de restarle dignidad, lo muestra más humano que nunca, porque la verdadera fortaleza no está en nunca caer, sino en encontrar la valentía para levantarse después de los días más oscuros. Cada paso que Sergio da hacia su recuperación revela que siempre hay una luz, aunque al principio sea pequeña, aunque parezca distante. Esa luz puede nacer de un gesto amable, de una palabra sincera, de la presencia silenciosa de quienes permanecen a nuestro lado. Su lucha nos enseña que incluso cuando el cuerpo se debilita, el alma aún puede renacer si encuentra un motivo para seguir adelante. Porque todos en algún momento necesitamos una voz que nos recuerde que nunca es tarde para volver a levantarnos. Gracias por quedarte hasta aquí y escuchar esta historia tras el telón. No olvides darle like, activar la campanita y suscribirte. También deja un comentario y comparte esta historia si crees que necesita ser escuchada. Hasta la próxima.